Espero que sí. A ver, voy a mirar acá y dejo esto aquí. Bien, acá Bien. andamos. Para no alargarlo mucho, yo ya, es decir, lo primero que encontraron son unas consideraciones iniciales generales tratando de plantear los contextos es decir, los contextos de análisis de justamente ese avance, esa expansión por parte de las sociedades y los poderes feudales cristianos ibéricos a partir del siglo XI, más allá de la frontera del Duero hacia el sur, sobre dominios andalusíes, y cómo esto se puede encadenar por un lado dentro, si quieren, de ese marco regional, más específicamente ibérico, pero también con dinámicas mucho más amplias que afectan al conjunto del occidente medieval en los siglos pleno medievales. Acá nombres como los de Robert Faussier, José Ángel García de Cortázar o Robert Bartlett, entre otros muchos, les resultarán muy familiares cuando estoy hablando acá de desarrollo de procesos de espacialización de esa sociedad feudal, de organización social del espacio y también de esas tendencias expansivas de las sociedades del occidente medieval, ¿no? Y lo que Ángel Gordo ha planteado, sobre todo atendiendo a cuestiones de tipo institucional y jurisdiccional, si quieren, también podemos ampliar en nuestra teoría explicativa su análisis a consideraciones que tienen también con dinámicas sociales, económicas, de relaciones de ejercicio del poder, por supuesto, a todo ese marco de articulación institucional, de poblamiento, de relación con medios naturales, claramente antropizados, porque bueno, a nadie creo que a estas alturas le quepa duda que aquel mito del desierto estratégico del Duero no era más que un mito en la lectura de las fuentes cronísticas asturleonesas, ¿no? Y que evidentemente ni ese espacio en el Valle del Duero ni las Extremaduras estaban vacíos, sino que ese populare, ¿no? Esa repoblación, no deja de ser un proceso de colonización, de reorganización de esos espacios en todas estas dimensiones que he mencionado y que también implicaban integrar y readaptar elementos que existen de poblamiento y ocupación, de aprovechamiento de esos espacios que existían previamente. En ese sentido, la investigación arqueológica de los últimos 30 años ha aportado, junto al análisis documental, pues, hartas evidencias de estas dinámicas. En sentido, los trabajos de Iñaki Martín Viso, muy recientes, o de Guillermo Contreras, tanto para la Extremadura hasta entre el Duero y la Sierra, el sistema central, ¿no? Y luego en la Transierra, por ejemplo, Guillermo Contreras y otros compañeros de la Universidad de Granada, pues son muy reveladores de estas dinámicas, ¿no? Y también del tipo de colisiones, de adaptaciones entre los modos de apropiación y explotación del espacio propios de las sociedades feudales cristianas ibéricas y aquellas que correspondían a las sociedades islámicas andalusíes que se vieron empujadas hacia el sur por el avance cristiano. También les he señalado una serie de dinámicas propias digamos, por lo menos de la amistad del siglo XIII hasta el inicio del siglo XIV, al menos el inicio, hasta los comienzos del siglo XVI, y que tampoco entiendo que serán desconocidas a la mayoría de ustedes, ¿no? Y que nos ayudan a comprender muchos de los procesos operados en relación a la ocupación y la apropiación y explotación del territorio en el área de la Extremadura. ¿Vale? ¿Por qué no a la Transierra y en algunos casos, por qué no, hasta los últimos espacios conquistados hacia la frontera de Andalucía, ¿no? Entonces tienen aquí, pues el elenco de nombres es, si cabe, puede ser más largo, y aquí podríamos hablar desde Reina Pastor y Carlos Estarita, podríamos hablar de Teófilo Ruiz, podríamos hablar perfectamente de los trabajos de Corina Lucía, muy reveladores en este sentido, de los de José María Monsalvo, Máximo Diago, ¿no? De Julián Clemente, y no María Senjo, y no me quiero alargar excesivamente para no hacerle muy pesado y muy largo este cuento. En este sentido, por lo menos sí tendríamos que considerar algunos ejes, ¿no?
Primero, desde esos finales del siglo XIII. Es decir, la evidencia desde finales del siglo XIII, quizás acusada, aunque esto está todavía sujeto a investigación, de una presión antrópica relativamente baja sobre estos territorios de la Extremadura, ¿no? Que afectan al poblamiento y también al aprovechamiento de los recursos naturales en él. La evidencia del despoblamiento de muchos núcleos aldeanos constituidos en las fases de colonización en estos territorios por motivos muy diferentes y que no solo tendrían que ver con la cuestión de, digamos, de la Gran Depresión medieval, de los efectos de crisis alimenticias, epidémicas, pero también, ¿por qué no?, con dinámicas sociales y de relaciones de poder notables ligadas al control del espacio, del conjunto de las villas establecidas en estos territorios, a los términos ligados a ellas y a esos recursos. Y en el que vamos a encontrar toda una serie de actores implicados sobre los que han tratado estos autores. Las élites de la caballería concejil, otras élites prominentes y descollantes dentro del común villano. ¿Por qué no? También las élites descollantes de las comunidades aldeanas, el conjunto de las comunidades de la villa y tierra y de las comunidades aldeanas, las comunidades locales. Por último, un elemento muy revelador que es la progresión desenfrenada, último término, de la señorialización de estos espacios, que en realidad hasta el siglo XIII había sido muy, muy sensible, apenas apreciable, y que desde el final de esa centuria, al cuando menos mediados del siglo XVI, no va a detenerse. Vamos a dejarlo ahí porque en buena medida muchos de estos procesos tendrían una continuidad y una correspondencia, diferentes también durante la temprana modernidad, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de una dicotomía entre señorización mayor y menor, como la definió José María Monsalvo, en relación a los actores principales beneficiados de esa señorialización de villas, aldeas, términos. ¿Qué es lo que yo les quiero proponer? Realizar unos apuntes en torno a esto alrededor de lo que justamente María José Ortúzar me planteó a la hora de participar en este taller, que es tratar de vincular estas dinámicas con algunas líneas de trabajo en las que ya había explorado y ponerlas en relación con la cuestión de la transformación de esos espacios naturales antropizados en la Extremadura castellana, del Duero, a las sierras, al sistema central. Bueno, lo primero, si me permiten, hacerles una pregunta un poquito maliciosa, y es si, bueno, estas dos imágenes que he puesto acá las podrían asociar con la imagen que tal vez han podido hacer a partir de sus lecturas, mayormente, de cómo serían esos paisajes de la Extremadura castellano-leonesa, del siglo XI, XIII, hasta XV, bueno, ¿no? Es decir, espacios amplias, llanuras, en buena medida sin capas arbóreas significativas, con una proyección hacia el aprovechamiento ganadero marcado y en el que el protagonismo de la caballería villana como propietarios de esos ganados y principales beneficiarios de esa actividad, pues bueno, sería el predominante, ¿no? Esto en buena medida es mucho de lo que hemos, digamos, las primeras enseñanzas que hemos tenido alrededor de estos procesos de los que hablábamos. Lo que pasa es que esto es muy malicioso. Esta primera imagen, la de arriba, corresponde a la llanura de Panonia en Hungría y esta otra corresponde a un espacio en el estado de Nevada en los Estados Unidos de América. ¿No? Bueno, es verdad que en algunos lugares de las Extremaduras castellano-leonesas actualmente, en Victoria o en Ávila, hay algunos espacios que se pueden parecer un poquito, pero en realidad los espacios de la Extremadura castellano-leonesa y muy concretamente sobre los que voy a ejemplificar tienen más que ver con esto que vemos aquí. Estos de la columna izquierda corresponden a áreas orientales, los de acá a las del área más occidental. En realidad los paisajes son bastante más ondulados de lo que nos podríamos imaginar dentro de la llanura, evidentemente. Vemos también, es decir, estamos en un espacio de una notable altitud respecto al nivel del mar. Estos espacios están entre los 700 y 900 metros de altitud, y en los que además podemos ver la convivencia de espacios llanos
el pasto para el ganado, ¿por qué no? Y también amplias masas arbóreas, las que corresponden a este área oriental, que corresponden al ejemplo que voy a ver, visualizar sobre las tierras de las villas de Cuéllar y Peñafiel. Predominan las poblaciones de diferentes especies de pinos. En el caso de estas otras en el área más occidental, la tierra de Ledesma, encontraremos un predominio mayor de la encina y diferentes especies de robledales diversos. Vale. Esto también es un poco tramposo por mi parte, porque evidentemente no dejan de ser imágenes actuales, que también a la hora de la articulación de estos paisajes antropizados no se ha detenido en aquello que se conformó, digamos, a final de la Edad Media, también de múltiples interacciones durante la temprana modernidad, la contemporaneidad y hasta el momento actual, pero creo que pueden ser ilustrativas a la hora de comprender por lo menos muchos de los efectos de, de las presiones ejercidas por esas sociedades feudales cristianas cléricas en este territorio del que quería hablarles. Bueno, voy a trabajar sobre dos casos acá, y sobre cuestiones litigiosas, ¿no? En la medida en la que habitualmente el conflicto nos coloca ante muchas de las problemáticas intereses y estrategias que afectaban a diferentes individuos y colectivos sociales alrededor de la ocupación y el aprovechamiento de espacios naturales antropizados. Por una parte, les hablaré de una serie de conflictos ligados a la delimitación de términos entre dos comunidades de villa y tierra, en ese área occidental entre la de Cuéllar, acá, y la de Peñafiel. El mapa está extraído de la obra de Luis Miguel Villar sobre la Extremadura castellano-leonesa, ¿no? Y ya se puede apreciar que en realidad desde al menos el final del siglo XII y XIII se pueden documentar múltiples negocios y evidencias documentales de acuerdos y de delimitaciones de términos para este espacio. Y en otras villas y tierras, ciudades y tierras circundantes. Por otro lado, les hablaré de otra problemática un poquito diferente y que afecta solo, en este caso, a una única villa y tierra, la de Ledesma, junto a la frontera de Portugal, en el área de la Extremadura leonesa, ¿no? Y que tiene que ver con los conflictos ligados a la expansión de los adhesamientos en estos territorios. Las cronologías de mismo están señaladas más o menos desde el final del siglo XIV, un principio del siglo XV hasta por el inicio del siglo XVI, aunque las evidencias documentales permiten reconocer que muchas de estos conflictos y de las dinámicas que tenían bastante un recorrido mayor en el tiempo, venían de más atrás. Bueno, ¿qué tenemos en el caso de Cuéllar? Como les decía, hay antecedentes respecto y de Peñafiel. Algunos antecedentes respecto a choques entre ambas villas y las comunidades de habitantes de las mismas, alrededor de la delimitación de los límites entre los términos de ambas. Esta sería la tierra de Peñafiel, la tierra de Cuéllar estaría acá, al sur, ¿no? Y bueno, los ríos corresponden al rey de Alfonso VIII, tercero, hasta el rey Alfonso X, y básicamente delimitaron de manera sustancial los espacios que efectivamente debían entenderse como límites a la expansión y la organización social, de todo ese espacio, de estas villas que iban a ayudar a la colonización del mismo. ¿Cuál es la cuestión? Que a partir documentalmente de 1396, en este sentido, la mayor parte de la documentación proviene del archivo municipal y de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, riquísimo en cuanto a ese tipo de negociaciones y acuerdos alrededor de delimitaciones de términos y de aprovechamientos agrícolas y ganaderos para todo el final de la Edad Media. Ajá. Bien, no se muestra cómo los conflictos entre ambas villas y los vecinos de las mismas, villas y de las aldeas de sus respectivas tierras, en la zona de contacto entre ellas, de Valcorba, en el caso de la tierra de Cuéllar, ¿no? Y esta zona más al sur de la villa de Peñafiel y que corresponde básicamente con un páramo recorrido por pequeños valles, era muy continua.
¿no? Desde probablemente hacía algunas décadas. ¿Cuáles son los motivos del litigio? Por una parte, las reclamaciones de limitación o de violación en cuanto al acceso a los comunales de cada una de las villas, los correspondientes a cada una de las aldeas, y también a este espacio que aparece aquí en verde, que es un pinar comunal a aprovechar en mancomun por ambas villas, por los vecinos de ambas villas. Por otro lado, el problema de la delimitación de toda una serie de usos alrededor de determinados recursos agrícolas, ganaderos e hídricos en este espacio. Abrevaderos, acostaderos de ganado y la amenaza a los mismos por el avance de rotulaciones agrícolas por parte de vecinos de las aldeas en esta zona. No era muy esta no era precisamente la zona más habitada del término ni de Cuéllar ni de Peñafiel. Normalmente parece que los aprovechamientos ganaderos habían sido predominantes, pero sí es evidente que desde el final del siglo XIV la presión agrícola en la zona es cada vez mayor. Esto da lugar a que en este momento, en la medida en la que las villas estaban bajo el señorío del mismo señor, el infante Fernando de que era el hermano del rey Enrique III, ambas villas van a acudir a él para tratar de encontrar una solución a este tipo de litigios. El resultado será el nombramiento de un juez especial para ello, uno de los criados de su casa, Sancho Fernández el Mozo, de Medina del Campo, y la realización de una pesquisa muy detallada con el concurso de representantes de los concejos de ambas villas y de los concejos aldeanos en la zona de ambas villas. ¿Para qué? Básicamente para elevar un amojonamiento de los términos que se realizó durante el mes de agosto de 1402 en la zona, recorriéndola a pie, detalladamente, una descripción muy puntillosa de todo de ese espacio geográfico, de los diferentes hitos en el terreno de los mismos, de los recursos disponibles en él, y la fijación de hasta 53 mojones, lugares claves de él. También la reserva de determinados espacios para aprovechamiento comunal en Montes de Pinares, también la reserva de los accesos prioritariamente a abrevaderos y acostaderos de ganado en los lugares más sensibles para esta actividad y el permiso en otros que no colisionaban con ella para la continuación de las rotulaciones. El problema es que, en buena medida, aunque sí es verdad que el amojonamiento y digamos, y el acuerdo legal jurídicamente establecido a partir del mismo, sí que se sirvió como marco durante la centuria siguiente, lo cierto es que los incumplimientos fueron casi inmediatos. Apenas 10-15 años después estaba apreciando no solo que había entramientos por agricultores y ganaderos en las partes de los otros, aprovechamientos en el monte por vecinos de la otra villa que no correspondían, que se estaban derribando y moviendo los mojones, y en realidad este tipo de conflictos continuaron durante todo el siglo. En el año 1458 se eleva una nueva ordenanza para tratar de delimitar bien este espacio y los usos que corresponden a cada aldea y a cada villa, y aún en 1495 hay un litigio todavía peor en el momento en el que los vecinos de la villa de Cuéllar y las tropas de la oeste del señor, del duque de Alburquerque, entraron tumultuosamente en dos de las aldeas de Peñafiel, Langallo y Manzanillo, están acá, están de acá, tomando prendas, hiriendo gente, violando mujeres, ofendiendo a los sacerdotes, y se iniciaron de nuevo los litigios en relación a la delimitación de este espacio, y que se extenderían, elevados al final a la audiencia, al menos hasta mediados del siglo XVI. Aquí lo que interesa definir, o lo que más llama la atención, era justamente singularizar la multiplicidad de actores inmersos en estas problemáticas y que tienen que ver tanto a las autoridades señoriales de cada una de las villas, tanto cuando estaban bajo un mismo señorío, como en los casos en los que correspondían a señores diferentes, el papel de la corona, en muchos casos, con una capacidad de acción bastante limitada hasta finales del siglo XV,
a la hora de dirimir estos litigios, también los múltiples actores que ya hemos ido mencionando, con intereses muy diversos a la hora de promover determinadas posturas respecto al aprovechamiento del término y de la delimitación del mismo y de sus recursos. Vámonos entonces a la zona oriental de las Extremaduras, vamos a ir hasta la zona salmantina, al concejo de la Villa y Tierra de Ledesma, que sería este que está en el recuadro, señalado en verde. Ajá. Bien, ¿qué te vamos a tener aquí de particular? Como vemos, en realidad el mapa jurisdiccional es tremendamente complejo, con presencia de múltiples grandes señoríos, de grandes linajes aristocráticos, con pequeños señoríos pertenecientes a parentelas procedentes en buena medida de la caballería concejil de las ciudades y villas término, diferentes señoríos de abadengo correspondientes a obispos y cabildos catedrales, algunos monasterios de la zona, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos acá? Se documenta en 1403 la expedición de una sentencia por parte de un juez delegado por la corona a petición de los señores de la villa de Ledesma, el infante Fernando Antequera, de Nuesmo y su esposa, Leonor de Alburquerque, y el concejo de la villa contra una serie de problemas acuciantes que se aprecian en el término que tenían que venir a la fuerza de varias décadas anteriores. Esto tiene que ver con la apropiación por parte de determinados individuos prominentes dentro de esa sociedad villana, comarcal de Ledesma y su tierra, de bienes raíces en muchas de las aldeas. La misma se contabilizan en torno a 190 lugares. La tierra de Ledesma es tremendamente extensa y el poblamiento de la misma era muy denso, por lo menos en cuanto al número de lugares asignados. Y básicamente aquí vamos a apreciar que a partir de estrategias diversas que tenían que ver con la adquisición legal, pero también con la usurpación de bienes, de términos comunes, con la coacción contra los vecinos de las aldeas, determinados individuos y parentelas se habían ido haciendo, con el control de la mayoría de las heredades que existían en la misma y habían ido logrando que muchos de las vecinas las abandonaran. ¿Para qué? Básicamente para convertirlas en cotorredondos, en dehesas bajo su dominio particular y en último término el objetivo, como señala la sentencia, proceder a señorializarlos en la medida en la que en último término lo que se recurría era a la exigencia del pago de derechos a los vecinos que seguían habitando esas aldeas, evidentemente contra derecho y contra el foro de la villa. La sentencia básicamente lo que hace es dar la razón a los señores de la villa cabecera, al infante Fernando y su esposa y al concejo de la villa, indicando que efectivamente este tipo de apropiaciones eran contrapuestas. No había ningún problema en las adquisiciones legales de heredades, pero lo que no había lugar era a despoblar y convertir en yermos estos lugares y tratar de adhesarlos, ¿no? Y convertirlos en patrimonios particulares, ¿no? Este era un problema bastante complejo porque afectaba, según dicen, no indican el número concreto, parece que afectaba a la inmensa mayoría de los lugares de la tierra de Lederman en este momento. Bien, en principio la sentencia diríamos que lo soluciona todo y además parece que pone las bases a otro elemento interesante relacionado con el dominio de los señores de la villa sobre la tierra, que es que en los casos en los que sí que se hubiera formado el despoblamiento de la conversión en yerma de una aldea, esos términos, las heredades y los comunales, en la medida en la que también se había desarticulado la comunidad aldeana y su concejo, iban a pasar a ser administrados como baldíos por parte de los señores. ¿De qué manera? Estableciéndose la posibilidad del cobro de un derecho de herbaje para que pudieran ser aprovechados para usos como pastos y para diferentes aprovechamientos forestales, ¿no? Tenemos evidencia a partir de una ordenanza de 1442 de la regulación de ese herbaje, pero todo indica que efectivamente fue a partir de esta sentencia de 1403 que tuvo que ponerse en marcha. Sabemos que el herbaje rendía eso de 8.000 a 10.000 tareas anuales para mediados del siglo XV y a partir de las
referencias que tenemos al cobro del mismo de ese momento. Y luego de la época del segundo duque de Alburquerque como señor de la Villa de Ledesma, están tipificados en los lugares de la tierra que se declaraban yermos y sobre los que se podía establecer el herbaje, ¿no? Y ese aprovechamiento de los fondos. Bueno, 37 es muy curioso cómo entre los dos, del 99 al 1500, a los 2 años siguientes, pasemos de definirse 57 otra vez, a ese mismo número de 37. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Los lugares yermos que se localizan a partir de estas referencias, en estos registros para el cobro del herbaje, se concentran en lugares muy específicos de la Tierra, en determinadas rodas, es decir, las divisiones del espacio de la Tierra relativamente cercanas a la Villa de Ledesma, al sur de la Villa de Ledesma, también justo al norte del Duero, al noreste más próximo de la villa. El problema es que efectivamente la sentencia no detuvo los adhesamientos, de hecho continuaron las protestas en torno a los abusos y los entramientos en términos aldeanos y también en términos de abadengo, correspondiente a Vitigudino, que pertenecía al obispo de Salamanca, o al de Buenamadre, que pertenecía al cabildo de la catedral de Salamanca, en 424, son evidentes. Bueno, vamos a ir entonces al asunto. ¿Y quién estaba protagonizando esto? Este es el término de la villa, estas son las aldeas, Ledesma está acá, y las rodas en las que, como les decía, más se concentró esos lugares yermos son justamente estas que se encuentran en la cara de Zafrón, aquí, o esta de acá, que es, le voy a buscar el nombre que no lo recuerdo ahora de memoria, la de Almesnal. Lo que pasa es que en el mapa, la aldea cabecera de esa roda de Almesnal ya no era Almesnal a principios del siglo XVI. Almesnal estaría más o menos por aquí, fuera del término de la villa. Básicamente porque Almesnal y también la aldea de Alfarad habían sido señorializadas, apropiadas por un linaje de caballeros de Ledesma y habían logrado convertirlo en un pequeño señorío segregado de la misma, ¿no? Esto se documenta muy bien a partir de la fundación del mayorazgo en 1495 sobre las mismas por Pedro de Ledesma y su esposa, para sus hijos. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues aquí tenemos un elenco de nombres que aparecen en esa sentencia 1403. ¿Qué les caracteriza a la mayoría de ellos? Presumiblemente todos pertenecían a la élite concejil de Ledesma, la mayoría de ellos caballeros concejiles de la villa. Muchos de ellos se pueden reconocer como vasallos del infante Fernando y de su esposa Leonor de Alburquerque, muy particularmente Gonzalo Rodríguez de Ledesma, montero del infante, que es el ascendiente de ese Pedro de Ledesma, del que les acabo de hablar. Aquí aparece también uno de sus hijos, dos de sus hijos, por ejemplo, aparecen otros parientes, Fernán Martínez Nieto, Martín Fernández Nieto, presumiblemente tío y sobrino o hermanos, algo así. Hay más parientes entre sí. También apreciamos la presencia de otros individuos que eran oficiales letrados de la corona. Por ejemplo, aquí se habla de la esposa y del hijo del doctor Gonzalo Moro, ¿no? Oidor de la audiencia real a principios del siglo XV. Y también encontramos entre los nombres a habitantes de algunas de las aldeas, lo cual nos coloca no solo ante la élite de la caballería concejil, sino también ante ese papel depredador, si quieren ya denominarlo así, de élites, de determinados miembros de las élites aldeanas frente a sus comunidades de habitantes que estaban integrados. Bueno, al fin, unas conclusiones generales. Evidentemente, en el caso de Ledesma, los señores en último término no hicieron nada, no estuvieron en condiciones de hacer gran cosa a la hora de detener esa presión sobre los términos ejercidas por las élites preexistentes o descollantes dentro de las villas bajo su señorío. Y en buena medida, de hecho, incluso consintieron o favorecieron la consolidación de los adhesamientos, incluso la señorialización de esos cotos redondos, incluso con jurisdicción sobre los mismos
desligándolos de la jurisdicción de la villa. ¿Qué les quiero? Es decir, dentro de que estamos ante casos específicos diferentes, que los espacios ecológicos en cada uno de los casos son sustancialmente diferentes, aunque tengan elementos en común entre sí, sí me parece interesante comparar que a partir de ellos podemos observar cómo, dependiendo de en qué lugares, vamos a encontrarnos como, bueno, a partir de finales del siglo XIV, en determinados espacios de la Extremadura van a producirse un notorio avance de las formas de explotación agrícola y la puesta en rotulación de nuevos espacios que tradicionalmente habían sido de aprovechamiento ganadero o quizás, al menos desde las últimas décadas del siglo XIII, habían caído bajo formas de aprovechamiento ganadero y forestal prioritariamente, y por tanto que colisionaban directamente de manera manifiesta con los intereses de los propietarios de ganado, no propietarios de ganado más o menos relevantes a nivel comarcal y local, pero en cualquier caso no estamos hablando ni mucho menos de los grandes propietarios integrados en el Consejo de la Amistad, ni mucho menos en estos casos. También que efectivamente las dinámicas hacia la consolidación de los adhesamientos triunfaron en muchos de los casos, no en todos, pero sí que, ya que por lo menos algunos de los que intentaron proceder a ello en términos de villas y aldeas, sí tuvieron éxito y además contaron con el respaldo de los señores de las villas o también, ¿por qué no?, de diferentes parientes y de otros aliados coyunturales o estructurales dentro de las sociedades de las villas y tierras de la Extremadura castellano-leonesa, como les decía. Evidentemente, esto tiene unas consecuencias muy claras en cuanto a a las transformaciones de esos espacios naturales antropizados ligados a ese avance de la rotulación agrícola, por un lado, y por otro lado a la fijación de ese paisaje de dehesa en muchas áreas por lo menos, de la Extremadura leonesa, en la zona de Salamanca y también, ¿por qué no?, al otro lado de la sierra, como Luis Vicente sabe muy bien y que ha trabajado con mucho ahínco, ¿no? Y además de eso, a mí lo que me interesa sobre todo es insistir sobre el interés o la necesidad de considerar que la matriz de análisis nos debe conducir a una ecuación bastante más compleja a la hora de comprender estos problemas y estos procesos. Primero porque las dicotomías habituales entre señores vasallos, comunidades, ¿no? Señores, comunidades de habitantes, la villa, la tierra, los caballeros y el común, ¿no? Quizás pueden hacerse en muchos casos relativamente simples y lo que encontramos es con una intersección de un gran número de actores de los que hemos venido hablando. Hasta acá, los señores, caballerías concejiles, élites del común prominentes en la villa, élites aldeanas, comunidades de habitantes en la villa y en las aldeas de la tierra, y con intereses concurrentes que colisionan habitualmente entre sí y que obligan además a el establecimiento de relaciones de poder, en dependencias y establecimientos de alianzas, muchas veces no fáciles de comprender si no se entiende que en realidad están interseccionando diferentes planos en cuanto al establecimiento de jerarquías sociales, económicas, de poder institucionales o de poder dentro de esta sociedad feudal castellano-leonesa final de la Edad Media, y en el que yo también he querido introducir, entre otros elementos, aunque se podría considerar, ¿por qué no?, el avance de los procesos de centralización de las monarquías autoritarias, el desarrollo de aparatos de Estado, el desarrollo también de formas de relación institucional informal ligadas al clientelismo señorial a gran escala y a pequeña escala en ámbitos comarcales y locales, y que permiten también comprender el éxito o el fracaso de iniciativas en torno a los grandes procesos de los que he venido hablando. Discúlpenme si me he alargado un poquito sobre el tiempo, les agradezco muchísimo la paciencia y la atención. Gracias.